vamos a empezar con este tema del día de hoy que se titula La ley del péndulo. Antes de empezar, es importante entender que este tema es simplemente un eslabón de una larga cadena de enseñanzas que se dan a lo largo de todo este ciclo de conferencias, y que entonces, si queremos que esta enseñanza del día de hoy nos dé resultado, nos dé los efectos de los que vamos a hablar, que son muy importantes para nuestro crecimiento interior, también tenemos que practicar las otras enseñanzas. Concentración y relajación, lo que habló Camilo en la conferencia del martes, el tema de la charla interior, la meditación, la observación de nosotros mismos. Entonces, cuando practicamos todas las enseñanzas en conjunto en nuestra vida cotidiana, entonces esta enseñanza y las demás también van a dar un buen efecto o resultado. Como los eslabones de una cadena. Si ustedes han observado una cadena de motocicleta o bicicleta, los eslabones están unidos y se tiran unos con otros, ¿sí o no? Generando fuerza y movimiento. Lo mismo pasa con las conferencias. Si practicamos solamente la ley del péndulo, tal vez no obtengamos los resultados de los que vamos a hablar hoy acá. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar hoy este tema, que nos habla de una fuerza misteriosa, invisible, imperceptible, difícil de percibir, que mantiene en constante movimiento y oscilación al universo y a la naturaleza. Y que nos afecta a nosotros de la misma manera, generando en nosotros muchos desequilibrios, muchos vaivenes, muchos cambios o contrastes indeseables, cosas que no deseamos vivir, que no queremos vivir. Afuera, en el exterior, en nuestra vida exterior, y adentro de nosotros también. El punto acá entonces es comprender cómo trabaja esta ley, cómo nos afecta a nosotros, para empezar a relacionarnos sabiamente con ella, que es lo que tal vez nunca hemos hecho, porque si no conocemos la ley, no sabemos cómo nos afecta. Y entonces, al relacionarnos sabiamente con esta ley, alcanzar el equilibrio, equilibrar el desequilibrio que hay en nosotros y en nuestra vida. Conquistando orden, armonía, estabilidad, bienestar, tranquilidad, tanto afuera, en las condiciones externas de nuestra vida, como adentro de nosotros, en nuestros estados internos. ¿Está claro? Es fácil. Es fácil de entender. Después tenemos que aplicarlo. Bueno, para comprender qué es esto de la ley del péndulo, primero tenemos que estudiar algo que se llama la dualidad, que es un principio de la naturaleza. Porque la ley del péndulo trabaja sobre la dualidad, sobre ese principio. Sin dualidad, la ley del péndulo no puede funcionar, no existe. Entonces, ¿qué es la dualidad? Algo que puede sonarnos raro, difícil de entender, es algo muy sencillo, muy fácil de entender. Dualidad se le llama a la bipolaridad que caracteriza a todos los seres, expresiones y fenómenos de la naturaleza y de la vida. Es decir, que el universo, la naturaleza y la vida son bipolares. Se expresan, se manifiestan, se desenvuelven a través de polos opuestos, de dualidades. Como lo podemos ver, por ejemplo, si observamos la naturaleza en el fenómeno del frío y el calor. Es una expresión natural de la naturaleza, que se manifiesta en forma de dualidad, de polos opuestos, calor y frío, contrastes. Lo podemos ver también en lo que es el día y la noche, o la claridad y la oscuridad. Manifestaciones duales de la naturaleza. La naturaleza es dual. Lo podemos ver en el sol y la luna. Materializaciones de la dualidad. El sol, gigante, fuente de vida, fuente de luz, ¿sí o no? La luna, pequeña, en contraste con el sol. No tiene vida, no tiene luz propia. Porque son una dualidad, una manifestación física de la dualidad, como lo masculino y lo femenino. Macho y hembra en todas las criaturas. La naturaleza es bipolar. Lo podemos ver en el fenómeno del color, lo blanco y lo negro. En los insectos, en los animales, en las plantas, en el hombre. Podemos ver la dualidad de lo dulce y lo amargo, lo áspero y lo suave, que son contrastes o polaridades opuestas de la naturaleza. La naturaleza es dual, es bipolar. ¿Está claro? Este fenómeno dual también se manifiesta en nuestra vida, presentándose en condiciones existenciales
contrastantes, opuestas, como lo es, por ejemplo, la abundancia y la escasez, el triunfo y el fracaso, la juventud y la vejez, la salud y la enfermedad, la popularidad o la fama y el olvido, que son condiciones de vida opuestas por las cuales cualquier persona puede pasar y que podemos pasar cambiando en esas condiciones a lo largo de la vida. Eso es la dualidad. Y la dualidad también está dentro nuestro. ¿En qué? Pero ¿en qué sería dentro nuestro? Se manifiesta dentro nuestro como una realidad psicológica, en estados internos de alegría y tristeza, valentía y cobardía, optimismo y pesimismo, esperanza y desesperación o falta de esperanza, placer y dolor, voluntad y pereza, que son estados que a veces frecuentamos, ¿sí o no? Ahora, lo que tenemos que entender es que los polos opuestos de toda dualidad son dos extremos de lo mismo. ¿Ok? A simple vista parece que no, porque uno diría el calor y el frío son cosas diferentes. No es lo mismo sentir calor que sentir frío, ¿sí o no? No es lo mismo experimentar alegría que tristeza, ¿sí o no? No es lo mismo sentir placer que dolor, no es lo mismo el hombre que la mujer, no dice, pará, son cosas diferentes. Lo blanco y lo negro son cosas distintas, una cosa es lo blanco, otra cosa es lo negro. Sin embargo, si aprendemos a observar, vamos a poder descubrir que calor y frío son extremos opuestos de la temperatura. ¿Qué es el calor? Temperatura elevada. ¿Qué es el frío? Temperatura. La temperatura hacia un extremo es calor. La temperatura hacia el otro extremo se transforma en frío. Alegría y tristeza son extremos del estado de ánimo, de mi estado emocional. ¿Cómo me siento? ¿Me siento alegre? ¿O me siento triste? Siempre me siento. Estamos hablando de un estado interior. Placer y dolor son extremos de la sensación. ¿Siento placer o siento dolor? ¿Siento placer cuando qué? Cuando me hacen un masaje, cuando estoy con el clima, el aire acondicionado ahí, siento placer. Siento dolor cuando me pegan, siento dolor si estoy abajo del sol, ardiente. Pero en todos los casos es una sensación, hacia un extremo o hacia el otro extremo. Día y noche o claridad y oscuridad son dos extremos de la luz, ¿sí o no? Presencia de luz y ausencia de luz. Estamos hablando de lo mismo. Aunque son cosas opuestas, son lo mismo. Masculino y femenino son extremos de la sexualidad humana. Aunque el hombre y la mujer se diferencian mucho, porque la mujer se arregla, se pone tacos, se pone eso, se pone el otro y parece muy distinta, o el hombre también se arregla, el hombre y la mujer son lo mismo. Son un ser humano. Hacia el extremo positivo, masculino. Hacia el extremo negativo, femenino. Si ustedes ven un gato, ustedes dicen, ¿qué es? ¿Gato o gata? Si la gata estaría toda vestida y arreglada, sí, es una gata. Pero ustedes no saben lo que es. Tienen que ver abajo de la cola. Y lo mismo pasa con los hombres. Lo que pasa es que nosotros creamos otras realidades superficiales. Pero el hombre y la mujer son lo mismo. El mismo ser humano. Hacia un extremo o hacia el otro. Dulce y amargo son extremos del sabor. Hacia un extremo, dulce. Qué rico, dulce. Puede ser muy dulce, empalagante. Hacia el otro extremo, ya no le falta sabor. Y hacia el otro extremo se hace amargo. Blanco y negro son los extremos del color. Color saturado, negro, desaturado, es el blanco. Entonces, ¿qué tenemos que entender acá? Que los opuestos son parte de una misma cosa, surgen de una unidad. La dualidad es una misma cosa manifestándose en polos opuestos y por lo tanto nunca, jamás, puede existir un polo sin su opuesto. ¿Puede existir el día sin la noche? ¿Alguna vez vieron un hombre sin una mujer o masculino sin femenino? ¿Conocieron alguna vez calor sin frío? De hecho, si existe uno, si conocemos uno, es porque conocemos el otro, ¿sí o no? ¿Cómo sé que una persona es alta? Porque hay uno más bajo. ¿Cómo sé que algo queda lejos? ¿Por qué decimos blanco? Porque existe el negro. ¿Sí? Uno depende del otro y siempre que existe uno existe el otro. ¿Por qué decimos que es de día? Es de día. Porque sabemos que viene la noche. O la noche. Porque sabemos que existe el día.
Si existe uno, siempre existe el otro. Nunca puede existir uno sin el otro, porque los dos son parte de una misma cosa. Y surgen de una unidad, transformándose en una dualidad. Entendiendo esto, podemos comprender muy fácilmente qué es la ley del péndulo y cómo trabaja esta ley, entendiendo la dualidad y que son partes de una misma cosa. La ley del péndulo es la fuerza magnética que hace oscilar a los fenómenos duales de la naturaleza, llevándolos de extremo a extremo. Porque son dos partes de lo mismo. Equilibrando el desequilibrio natural, compensando la manifestación de un polo con la de su opuesto correspondiente. Porque si se manifiesta un polo, le falta el otro. ¿Y cuándo se manifestará el otro? Gracias a la ley del péndulo sucede este equilibrio y compensación natural. Por eso, después del día y la claridad, viene solita la noche y la oscuridad. Después del verano y el calor, viene solito el invierno y el frío, tarde o temprano. Después de la juventud y la salud, viene naturalmente la vejez y la enfermedad. No la gran enfermedad, sino la falta de salud. Un adolescente tiene una salud increíble y una persona mayor, por eso decimos que es una persona de riesgo, porque no tiene la misma salud que el adolescente. Pero hay personas viejas que tienen salud. Sí, pero no la misma salud que cuando eran jóvenes. Claro. Sí, la misma salud o vitalidad. Claro. Y que son más propensos por eso a las enfermedades. Después del trabajo y el cansancio, ¿qué viene? El reposo y el descanso. La noche. Si trabajo mucho, entonces tengo que descansar más. Tengo que compensar. La ley me lleva solo a compensar ese desequilibrio. Me siento cansado y si no puedo dormir en la noche, lo dormiré mañana en la tarde. En algún momento lo tengo que compensar. Después de un año estresante de trabajo, vienen unas buenas vacaciones. Las buscamos solos, las necesitamos, porque hay un desequilibrio en nosotros. Cuando comemos algo muy dulce, al rato tenemos ganas de comer algo salado, o viceversa. Porque el cuerpo lo pide, para generar ese equilibrio a través de la ley del péndulo. Y esta ley mueve fenómenos, todos los fenómenos, políticos, económicos, mundiales, sociales, sexuales. Antiguamente había una gran época de machismo, ¿sí o no? Estaban bravos los hombres. ¿Y ahora quiénes son las bravas? Vemos que países o civilizaciones o culturas llegan a un punto máximo de gloria, de auge, un extremo, y luego empiezan a decaer, a oscilar, para desaparecer. ¿Qué pasó esto con los egipcios? Pasó con los griegos, pasó con los mayas, pasó con los persas, pasará con Estados Unidos, con China. Uno dice, no, China nunca va a desaparecer. O Estados Unidos, con su poder, su potencia, Rusia. Van a desaparecer. Así como desapareció Roma y las otras civilizaciones. Porque así trabaja la ley del péndulo. Tarde o temprano. Se oscila. Entonces, veamos las características de esta ley, que son las que venimos estudiando. Las repasamos en síntesis para poder entenderlo mejor. Son 3 características. Número 1, la manifestación de extremos nunca es permanente. Tarde o temprano oscilan estos extremos. Sí. ¿La persona no puede trabajarse eso hasta el punto de quedarse en medio y sentir frío y calor? ¿Frío y calor externo me estás diciendo o qué? ¿Pero frío y calor de calor de temperatura de verano? O sea, sí puedes encontrar equilibrio, pero eso no tiene mucha trascendencia. Pero puede ser. Es algo físico. Claro. Ahora vamos a ver cómo podemos no ser afectados por el frío o el calor en nuestros estados internos o en nuestra vida. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahora justamente. La manifestación de extremos nunca es permanente. Tarde o temprano oscila buscando la compensación con sus opuestos. Los extremos no son permanentes, aunque lo parezca. 2. Las condiciones extremas no están completas, ni en armonía, son un desequilibrio. Siempre carecen de algo que tiene el otro polo. Al verano le falta un poquito de frío para estar en equilibrio. Al invierno le falta un poquito para estar en equilibrio. ¿Cuál sería la época más equilibrada, armónica? La primavera.
Donde no hace un frío excesivo ni un calor excesivo. Entonces, los polos están incompletos. Siempre le falta algo que tiene el otro polo, porque es la parte de él que está hacia el otro extremo. Y la característica número 3, cuando nos inclinamos a un extremo, también estamos tomando su opuesto, porque ambos son parte de una misma cosa y después de uno siempre viene el otro. ¿Ok? Con estas características vamos a ver cómo la ley del péndulo nos afecta en nuestra vida, en nuestras condiciones externas. ¿Qué pasa? Debido a la educación que recibimos de la cultura, de la sociedad, del entorno y a nuestra inclinación humana natural, la mayoría de personas creemos que las condiciones de vida ideales, o la vida perfecta, o la vida dichosa, se encuentran en las condiciones externas de riqueza, abundancia, triunfo, éxito, popularidad, fama, reconocimiento, poder, belleza. Esto es lo que nos muestran en las películas, en la televisión, en las redes sociales, en las revistas, en las publicidades, como una vida feliz y dichosa, ¿sí o no? Y es lo que la mayoría de las personas quisiéramos alcanzar o quisieran alcanzar, ¿sí o no? Riqueza, abundancia, triunfo, éxito, fama, poder, belleza. Lo vemos muy bien. Y el hombre está supuestamente muy feliz. Pero esta enseñanza justamente nos invita a entender que estas condiciones, aunque parezcan muy ideales, no son nada ideales. Son un desequilibrio de la naturaleza y de la vida. Y por eso se ven afectadas por la ley del péndulo. La belleza extrema, el triunfo constante, el éxito, la sobreabundancia, la riqueza, no son cosas que se pueden sostener. Obsérvenlo. No se pueden sostener permanentemente. En algún momento se vienen abajo. En algún momento decaen. Oscilan y buscan la compensación con sus opuestos correspondientes. Por eso después del triunfo viene el fracaso, después de la ganancia la pérdida, el éxito lleva a la derrota, el prestigio a la falta de prestigio, la riqueza a la pobreza o la carencia, el poder y la capacidad a la falta, a la incapacidad, el reconocimiento y la fama al olvido, la belleza a la fealdad. ¿Por qué? Porque si yo era rico, tenía dinero y triunfo, claro, tenía mucha popularidad y fama, pero cuando no tengo esas cosas, pues ya perdí toda la fama. Y podía ser una persona muy bella, pero porque tenía riqueza y lujos. Pero cuando pierdo esa riqueza y esos lujos, o esa juventud que me daba belleza, pues ya carezco de esa belleza, ¿no? Y cuando ya no tengo dinero, ni éxito, ni triunfo, ya no tengo poder. Entonces todas las cosas, una cosa se tumba con la otra, y cuando se viene abajo todo. Y en este estilo de vida no hay felicidad, ¿sí? Hay mucho placer en la subida, del éxito, del dinero, del crecimiento, del reconocimiento de los demás, del poder que puedo tener sobre las circunstancias, de la belleza que puedo adquirir. Pero hay mucho dolor en la bajada. Así como hay placer, hay dolor. Porque la persona rica, que alcanza riqueza, en todos los niveles, no estamos hablando solamente de un millonario. Una persona rica que alcanza riqueza, que conocemos, el familiar, un amigo, el empresario, alcanza una riqueza extrema. Cuando oscila, sufre 1000 veces más que la persona que nunca tuvo esa riqueza. ¿Por qué? Porque estaba mal acostumbrado a una condición extrema. Entonces cuando oscila, sufre porque ya no tiene sus comodidades, su ropa de marca, su prestigio, tiene que ir en un auto de segunda mano, ya la gente no lo reconoce, y eso causa mucho sufrimiento por el orgullo y el apego que se desarrolló a una condición superior, en la que buscó supuestamente la felicidad. A través de la ignorancia, pensando que esa condición ideal iba a ser para siempre. Pero la vida nos dice que después del día viene la noche, tarde o temprano. Uno dice, estos tipos como Donald Trump o Bill Gates, ¿cuándo van a ser pobres? Tranquilos, tarde o temprano. Y si no es en esta vida, será en otra. Porque ellos mismos están generando ese desequilibrio con todas las acciones que están haciendo, el karma que se están ganando. Porque una persona que es multimillonaria tiene el dinero que deberían tener otras personas. Le está quitando los bienes y el dinero a otras personas, sin darse cuenta, sin querer hacerlo tal vez. Entonces la vida en un momento tiene que equilibrar ese desequilibrio. Y por eso nacen personas en otro lado del mundo en condiciones de pobreza, hambruna, miseria, etc.
La persona que se identificó con la fama, con la belleza extrema, que cultivó esa belleza y que se engolosinó en esa belleza, sufre terriblemente al verla decaer. Cuando esto desaparece, sufre más que la persona que nunca tuvo belleza. ¿Mm? ¿Qué? ¿Mm? No estamos hablando o diciendo que la belleza sea fea, estamos hablando de extremos. ¿Mm? Cuando una persona busca la belleza extrema y se engolosina y siente el placer de verse en las fotos, de verse en las redes, de ser el famoso, y cuando eso empieza a decaer, madre mía, cuando empieza a venirse abajo la cosa, ya sea por la vejez o por la falta de dinero, lo que sea, entonces el sufrimiento es espantoso, es terrible. Y por eso estas personas se vuelven adictas a las operaciones estéticas. Le pasa justamente a todas las personas que son famosas y que se identificaron mucho con la belleza. La persona normal que nunca cultivó y buscó esa belleza, no experimentó esa gran belleza, pero tampoco experimenta la fealdad. Por eso no tiene la obsesión o el deseo de querer estar sosteniendo lo insostenible, lo que se tiene que venir abajo por la naturaleza, porque la realidad es así. Aquel que buscó la fama y que llegó a la fama extrema, ¿cómo se sentirá cuando esa fama decae? Porque en algún momento decae. Recordemos esa banda que fue Guns N' Roses, que uno dice, en la época que salió, en los 90, uno dice, no, esta banda es indestructible. ¿Sí? Está en todo el mundo, suena en todas las radios, millonarios. ¿A dónde están ahora? ¿Sí? ¿Quién reconoce a esa persona como si fuera el cantante de Guns N' Roses? ¿Quién le pide un autógrafo? ¿Quién lo va a buscar? Hasta luego. Y hay mucho sufrimiento en eso. Hace poco veía una nota de Maradona, de Diego Armando Maradona, que fue a un país de Centroamérica, no sé si fue Perú, Bolivia, ¿dónde? Y estaba paseando por la ciudad y esperaba que la gente lo reconozca, le pide autógrafos, le saquen fotos, y nadie lo reconocía, porque obviamente estaba muy diferente, ¿no? Su apariencia. Nadie lo reconocía, entonces se enojó, se frustró, dijo que no iba a volver nunca más a ese país, ¿sí? Y dice que pasó uno de los peores días de su vida, porque no lo reconocieron, pero porque está acostumbrado a la fama. La persona normal, que no está acostumbrada a esa fama, va por la calle tranquilo y no sufre porque no le piden fotos o autógrafos. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros en nuestra ciudad. Porque podemos adquirir un nivel económico, un nivel de reconocimiento, un nivel de belleza, y después con el tiempo perdemos eso y sufrimos porque buscamos la felicidad en esa oscilación, que pensamos que iba a ser permanente, pero la vida nos dice que esto oscila y se va para otro lado. También debemos ver, como decíamos antes en las características, que los polos de los extremos están incompletos. Siempre le falta algo que tiene el otro polo. Al rico le sobra dinero, le sobran propiedades, le sobran una cantidad de cosas. ¿Qué le falta? Humildad, por un lado, para poder ser feliz, porque con orgullo, soberbia no se puede ser feliz. ¿Qué más le falta al rico? También, ¿qué más le falta? Dilo. Generosidad, claro, pero cosas que lo hacen sufrir más. Le falta tiempo para disfrutar de la vida, de las cosas que tiene, de su familia. Claro, se hacen adictos al trabajo. Le falta paz mental, tranquilidad, porque está envuelto todo el tiempo en reuniones, en compromisos, en ir, venir, en las empresas, está pensando, no puede dormir, está estresado. ¿Sí? Levantar esa empresa, construir esa casa, tener 2 autos, 3 autos, tener dinero. Eso es muy placentero, pero el dolor que hay detrás de todo eso no lo vemos. Y por eso buscamos la felicidad en estos extremos, sin darnos cuenta. Al rico le falta humildad, le faltan muchas cosas. A la persona famosa, ¿qué le falta? Le sobra fama, reconocimiento, sale en las revistas, en los diarios, intimidad, libertad, privacidad, no puede ir a ningún lado. Ustedes pueden pensar que Messi o una persona famosa puede ir acá a la playa a disfrutar de una tarde. No puede. Se le tira toda la gente encima. No puede. Está en el otro extremo donde estaba Maradona, que ya no reconocía a nadie. ¿Sí? No puede salir a la calle. No puede estar tranquilo. Tiene que poner guardaespaldas para los hijos. Tiene que estar cuidando a la mujer. ¿Sí? Y eso no es una vida feliz. Aunque nosotros pensamos que es una vida feliz. En esos extremos. Le falta muchas veces a estas personas que la gente lo quiera por lo que realmente son. Porque cuando pierden la fama, como a Maradona o a Axl Rose, no lo quiere nadie. Lo querían por lo que había logrado en ese momento, lo que había conquistado. Pero cuando pierden todo eso, o cuando a una persona de dinero se le arrima a la gente porque tiene dinero. Cuando pierdes el dinero, se van todos tus amigos. Entonces,
Nadie te quiere por la realidad. A la persona bella, extremadamente bella, vanidosa, que se identifica con eso, ¿qué le falta? Sencillez, naturalidad, le faltan virtudes. Una persona que todo el tiempo está mirando el espejo, mirando las fotos, las redes sociales, es orgullosa, es soberbia, vanidosa, no se dedica al cultivo exterior, entonces no puede cultivar virtudes internas. Y como no puede cultivar virtudes, no puede ser feliz. ¿Cómo puede ser feliz sin paciencia, sin tolerancia, sin humildad? Caprichosa. Es imposible. Pero seguimos creyendo que las personas bellas y famosas son felices. ¿Me van a entender? Entonces, cuando nosotros observamos todas estas cosas y nos damos cuenta de las contradicciones que hay acá en la búsqueda de los extremos, cuando lo vemos realmente y lo dejamos de anhelar desde adentro, no solamente que digo, ah, sí, claro, yo ahora estoy en esta condición y no quiero ser rico. Tal vez adentro lo anhelo. Porque como las personas que dicen, ay, si yo fuera rico, tendría todo lo que quisiera, sería feliz. Pero cuando vemos las contradicciones de todo esto, de verdad, estudiando ese tema, observándolo, ese anhelo desaparece. El deseo de alcanzar estas condiciones. Entonces ya no podemos experimentar los opuestos. Y encontramos la verdadera felicidad, o una fuente de verdadera felicidad, donde nadie la busca. En el estado o condición del medio. Normal. ¿Sí? Eso en el término medio, dice la virtud está en el término medio. Claro, la virtud está en el término medio. Una condición en donde no hay abundancia, pero tampoco escasez. Sobreabundancia. No la hay, pero tampoco va a haber escasez. No hay riqueza, pero tampoco hay pobreza. O tampoco esa persona se siente pobre. Porque no está buscando un extremo, ni desea un extremo. Entonces tiene aceptación psicológica a las cosas que tiene, a la condición de vida que le toca. Y por eso es feliz. Una condición en donde no hay belleza extrema, pero nunca se va a sufrir por fealdad. ¿Cómo va a sufrir una persona que no busca la belleza extrema por fealdad? No puede sufrir. No tiene miedo que lo que piensen de ella, lo que digan en comentarios de la foto, a cómo la vean vestida. No le importa, porque no está buscando la belleza extrema. Entonces no oscila al otro polo. Una condición en donde no hay fama, popularidad, reconocimiento, pero tampoco jamás habrá humillación, olvido, desprestigio. Esto me hace acordar una historia de mi abuelo, que era un doctor muy conocido en la ciudad donde vivíamos, y una vez se fue a vivir a otra ciudad, Mar del Plata, y fue a ejercer ahí de doctor, y nadie lo conocía, y lo trataban como un ayudante, y eso le afectó tanto que se volvió a su ciudad. Dijo, no, yo ahí no me quedo ni loco. Y en su ciudad era reconocido, popular, la gente, doctor, lo saludaba. Porque se busca el prestigio, pero si no se busca ese prestigio, nunca va a haber sensación de humillación. ¿A mí qué me importa si no me saludan, si no me conocen? Porque no estoy cultivando eso o queriendo cultivar eso. Una condición en donde no hay grandes triunfos, pero tampoco habrá nunca, jamás, fracasos o grandes fracasos. Si yo no estoy buscando el triunfo extremo, ser exitoso, entonces no puedo sufrir el fracaso. No existe el fracaso. Refiriéndose a esto, un sabio, que fue Lao Tse, decía: las cosas que pueden prosperar pueden también fracasar. Las cosas que pueden ser cálidas pueden también ser frías. Las cosas que pueden ser fuertes pueden también ser débiles. Las cosas que pueden elevarse pueden también caer. Por eso el sabio evita los extremos y se mantiene en la quietud y en la calma. Todo lo que sube puede bajar. Eso es lo que sabe el sabio. Por eso el sabio se queda quieto y no busca los extremos. Porque sabe que todo lo que sube, baja en algún momento. Todo lo que baja en algún momento también subirá. Buscará esa compensación para subir. Por eso los pobres buscan la riqueza. Y los ricos terminan en la pobreza. Bueno, esto en relación a las condiciones externas de nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa en nuestro interior? ¿Cómo afecta la ley del péndulo nuestro mundo interior en relación a lo que son las emociones, sentimientos y sensaciones? Al igual que en el caso anterior, lo que estábamos viendo, la mayoría de las personas buscamos la felicidad o creemos que la felicidad, seguramente, está en los estados internos de alegría, diversión, excitación, euforia, esperanza, ilusión,
placer, el placer que sentimos al comer, el placer que sentimos al reír, el placer que sentimos al dormir, el placer que sentimos al tener sexo, el placer que sentimos al consumir una sustancia estimulante como puede ser el alcohol o la droga. Nos inclinamos a estas cosas porque son agradables, ¿sí o no? Y como son agradables, creemos que son fuente de felicidad. Porque si lo siento agradable, siento alegría, siento diversión, siento euforia, esperanza, ilusión, ¿qué tiene de malo? ¿Qué puede tener de malo? Así pensamos la mayoría de las personas. Pero esa enseñanza nos invita a entender que lo agradable y lo desagradable son dos partes de lo mismo. Son una dualidad, son dos partes de una misma cosa. Y por eso, tarde o temprano, por la ley del péndulo, lo agradable oscila a lo desagradable. La alegría oscila a la tristeza. La diversión oscila al aburrimiento. El ánimo y el entusiasmo oscilan a la falta de ánimo, desentusiasmo. La euforia oscila a la depresión. La esperanza a la falta de esperanza. La ilusión a la desilusión. El placer oscila al vacío y al dolor. Y es por esto que la mayoría de las personas experimentamos la vida cotidiana y normal, la calma, la quietud, como una vida aburrida, monótona, vacía, angustiante muchas veces, agobiante. Y por eso queremos escapar. Pero no es que la vida sea monótona, aburrida, vacía, angustiante o desagradable. El problema es que nosotros estamos experimentando la vida desde un desequilibrio interior. Nos hemos desequilibrado nosotros y por eso sentimos la vida así. Por eso los niños no experimentan la vida de esa manera, hasta cierta edad. Y como sentimos malestar, nos sentimos mal, porque nos sentimos así. Salimos un sábado en la noche, fiesta, música, alcohol, sí, re lindo. ¿Cómo nos sentimos al otro día? El lunes, el martes. La Navidad, come, toma. Al otro día, cuando hay que limpiar las cosas. No solo limpiar, sino el estado interior. A los 2 días, cuando terminan las fiestas, ¡wow! Horrible. Pero no sabemos que eso es el efecto del otro, como que parecería que no lo vemos. Y pensamos que ese malestar lo tengo porque, no sé, la vida es así, aburrida. Entonces buscamos nuevas oscilaciones y buscamos escapar de nuevo. Dale de nuevo, más emociones, más diversión, más entretenimiento, más placer, que temporalmente apaga ese malestar, esa sensación de aburrimiento. Porque si me meto en YouTube, me pongo a jugar a algo, me pongo a comer algo placentero, temporalmente apago esa sensación. Pero cuando ese placer y esa diversión y esa emoción terminan, decaen, oscilan y buscan la compensación de vuelta con sus opuestos. Y por eso la vida se siente más aburrida, más monótona, más desagradable, más dolorosa o más vacía. Si nosotros nos observamos y nos damos cuenta de esto en la vida real, no como una teoría, sino que se observan ustedes en su vida y se dan cuenta que el placer lleva al dolor, la alegría, la tristeza, la euforia y la depresión, entonces solitos ustedes empiezan a dejar los placeres que le causan dolor, las alegrías que los entristecen, los hacen sufrir, los excesos que les generan ese estado interior de vacío, de sentir la vida monótona y aburrida y desagradable. Cada quien tiene que darse cuenta de los excesos a los que se está entregando. Y entonces va a empezar a hallar lo que decíamos antes, que era el equilibrio, un estado diferente. Yo me acuerdo que cuando recibí esta enseñanza, hace muchos años, estaba en Argentina, recibí esta enseñanza, yo me preguntaba antes de eso, ¿será que no existe una felicidad más permanente? Porque uno busca la felicidad, y yo buscaba la felicidad en la alegría, en lo que la buscamos todos. La alegría, bueno, vamos a comer un asado con los amigos, salgamos esta noche, festejemos, compremos algo nuevo, miremos televisión, una película. Todos la buscan ahí. Pero yo sabía que al otro día me sentía mal. Que un día me sentía bien, otro día me sentía mal. Un día me sentía alegre, otro día me sentía triste. Un día estaba eufórico, otro día estaba depresivo. Entonces, ¿cómo salir de todo eso? Entonces me dieron esta enseñanza. Cuando recibí la enseñanza yo dije, no, la voy a poner en práctica a ver qué pasa. Entonces dije, este sábado de la noche no voy a salir. No voy a tomar. No voy a escuchar música con mis amigos. Y me quedaba, y al otro día, domingo, experimentaba sensibilidad, alegría, un estado interior que no experimentaba hace mucho tiempo. ¿Sí? No voy a escuchar tanta música como escuchaba antes. No voy a comer en exceso como comía antes, porque uno come por placer. Y entonces come la comida, después se come un chocolate, después se come otra cosa, al rato se levantó y ya está comiendo otra cosa.
dije no. Entonces empecé a experimentar realmente esos cambios. Y empecé a encontrar un estado interior completamente diferente. Un estado interior en donde hay paz y bienestar constante. O perdurable. Que lo podemos experimentar no en un lugar sagrado ni en un lugar genial, sino en nuestra vida cotidiana, en la casa. Yendo a dar una vuelta en bicicleta, estando caminando, charlando con un familiar, en cualquier momento. Porque salimos de la oscilación, ¿sí? Y podemos experimentar, como les decía recién, un estado de constante tranquilidad, plenitud, aceptación hacia la vida, sensibilidad, energía, vitalidad. ¿Qué es un estado de verdadera felicidad? ¿Qué es el estado del medio? En donde no hay placer extremo, pero tampoco hay dolor. No hay alegría extrema, pero tampoco hay tristeza. ¿Cuál es el opuesto de la alegría? El opuesto de la alegría, la tristeza. No hay euforia, pero tampoco hay depresión. Euforia. Amo. ¿Sí? Claro. Lo que pasa es que uno cae en la trampa de nuevo. ¿Sí? Y quiere de vuelta experimentar. Ay, si me entrego de vuelta a esto. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que esto me está diciendo, me ha pasado a mí, que he estado así como estás diciendo, y me he sentido muy extraña con los demás, y me he sentido como que no soy de esta tierra. ¿Pero por qué? Por lo que me rodea, por las personas que... Por sentirte bien. Pues es que yo estoy en una cosa, que no lo sabía. Digo la verdad. Pero ¿cuál es la pregunta? Todo lo que estás diciendo. Claro, y son cosas que le pueden pasar a cualquiera. Está en el extremo. Claro. Claro, yo de eso no lo hago, es extremo, Sí. No estoy tan eufórica, ¿no? Entonces, claro, como no estoy eufórica y los que me rodean sí, yo me sentía extraña. Yo que era inconsciente de que de alguna manera estaba buscando mi equilibrio. Claro. Y el hecho de buscarlo no me llegaba a terminar, no de encajar porque no me sentía como los que me estaban rodeando. Claro, si tú eres una persona que no te inclinas tanto al extremo, no vas a sentir tanto lo opuesto. Claro. Igual el péndulo oscila, ¿sí? Hasta lo que hagamos, ¿sí? Un poquito de alegría, un poquito de tristeza. Sí. Un poquito de euforia, un poquito de depresión. Mucha alegría, mucha tristeza. Entonces cada uno tiene que equilibrarse. Ver los desequilibrios. Si lo vemos en nuestra vida cotidiana y empezamos a negar o refrenar los excesos, entonces vamos a empezar a hallar el equilibrio interior, emocional, sentimental, ¿sí? Y vamos a encontrar un estado de verdadera felicidad, que no es un estado extraordinario de trance, de éxtasis, no. Es un estado de paz y bienestar, de energía, vitalidad, sensibilidad, que es lo que nunca tenemos, sensibilidad hacia la vida, hacia las cosas. Entonces es un estado de felicidad. No se trata de no comer, no se trata de no reír, no se trata de no divertirse en un momento. Se trata de saber comer, saber reír, saber divertirse y saber cuándo hay que hacer alto, ¿sí? Porque me estoy yendo para el otro lado. Hay que observarse. Esto en relación a las emociones. ¿Qué pasa ahora en nuestro interior, en nuestra psiquis? Porque esta ley también afecta nuestros estados psicológicos o mentales. Resulta que la mente es dual y se manifiesta a través de estados psicológicos contrarios o opuestos. Como lo son, por ejemplo, el buen humor y el mal humor, el optimismo y el pesimismo, la valentía y la cobardía, preocupación y despreocupación, activismo y pereza, derroche y tacañería, lujuria y frialdad, tiranía y sumisión, orgullo y humillación. Todas las personas tenemos estos estados psicológicos duales, bipolares, todos somos bipolares. Lo que pasa es que algunos son más marcados, pero todos somos bipolares. Aunque no lo creamos, porque algunas personas dicen, no, yo soy una persona amable, yo soy una persona de buen humor, yo soy una persona optimista. Mentira, si tiene uno, tiene el otro. En algún momento, en alguna circunstancia, con alguna persona. Yo soy una persona, dice, una persona muy responsable, voluntaria, me gusta ser activo y hacer otras cosas. No, en algún momento se manifestará la pereza. Como una dualidad del ego que todos tenemos normalmente, pero que normalmente no la vemos. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de la circunstancia, la persona con la que nos encontremos, la situación,
oscilamos por la ley del péndulo, cambiando de un comportamiento al otro. Por ejemplo, puedo estar de buen humor con ciertas personas que me caen bien, que me dan ciertos beneficios, porque es una persona muy bella y me gusta. Y puedo estar de mal humor o comportarme de mal humor con otras personas que tal vez no me traen beneficios, que me traen responsabilidad en mis hijos, mis familiares, o en el trabajo, que no me cae bien. ¿Sí? Entonces en un momento experimento buen humor, pero en otro momento, en alguna circunstancia, situación, surge en mí el mal humor. Puedo ser muy optimista cuando me salen las cosas bien. Me salen las cosas bien, estoy contento, bailando, te pago un café, estoy contento con toda la gente. Pero cuando me salen las cosas mal, puedo estar igual de negativo y pesimista que como soy de optimista. Dependiendo de la situación y las circunstancias. Puedo ser una persona muy valiente para enfrentar ciertas personas y ciertas situaciones. Claro, si la persona que voy a enfrentar es chiquitita, soy valiente. Si la situación que voy a enfrentar ya la conozco, puedo ser valiente. Pero si la persona que voy a enfrentar tiene más poder que yo, o la situación es desconocida y nueva para mí, puedo ser muy cobarde. Tan cobarde como soy de valiente. Y así con todo, ¿no? Puedo tener mucha voluntad para hacer cosas que me gustan, pero tener pereza cuando hay cosas que no me causan satisfacción y las tengo que hacer. Puedo ser una persona que le gusta gastar en cosas que le dan placer y satisfacción. Y así como soy derrochador en esas cosas, soy de tacaño en las otras cosas. ¿En qué puedo ser tacaño? Con los demás. Con los demás, por ejemplo. ¿En qué más? Tengo que comprar un repuesto, arreglar algo que no me gusta. Pero cuando tengo que comprarme los zapatos, o la ropa que me gusta, o tengo que ir al cine, o tengo que cambiar el coche, ahí sale el otro yo, que es el derrochador. Y puedo ser tan derrochador como soy de ahorrador, digo, tacaño en realidad, en el otro extremo. Tenemos los dos extremos. Claro. Si me causa placer, soy derrochador. Si gastar me causa dolor. La mujer cuando se va a comprar ropa, placer, no se ofendan. No, estamos hablando de... No estamos generalizando. La mujer que compra ropa, ¿okay? Se va a comprar ropa y gasta, está cegada, ¿sí? Pero cuando esa mujer a lo mejor tiene que gastar en algo que no le causa placer, en la cosa de la casa que se averió, la lista de la compra, lo que sea, entonces sufre y le causa dolor. Y sale yo tacaño porque eso me causa dolor, no me gusta. Vamos a pasar a otro tema porque si no... La lujuria y la frialdad son polos opuestos. Una persona puede decir yo soy fogoso sexualmente con ciertas personas, en cierta situación. Pero esa misma persona puede tener frialdad sexual y ser impotente. Con su mujer o frente a una persona que no le causa atracción, que no le provoca lujuria. La tiranía y la sumisión, el orgullo y la humillación, etc. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos superar alguno de estos defectos, y todos los defectos que tenemos, que son duales, tenemos que descubrir la relación que existe de uno con su opuesto. Cómo uno engendra al otro. Y cómo uno existe a partir del otro. Y superar los dos. No se puede superar uno solo. Si quiero despertar mi conciencia, tengo que ver el vínculo de uno con otro y superar los dos defectos. Porque nunca voy a poder dejar de ser negativo, una persona pesimista, si no dejo de ser optimista al extremo. Porque generalmente la gente quiere dejar de ser negativa, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ¿quién quiere dejar de ser optimista al extremo? Que optimismo al extremo es que estoy contento, bailo, pongo música, salto, llamo a todas las personas, lo que me pasó, lo que hice. Eso le encanta a la gente. Pero eso es lo que produce la oscilación hacia la negatividad. Claro. Entonces si tengo uno, siempre voy a tener el otro. Si no supero la tiranía, por ejemplo, nunca voy a superar la sumisión. La sumisión es que las personas me pisan, me maltratan. Hay personas que me pueden maltratar, me pueden abusar. Y yo quiero superar ese defecto porque me tiene cansado. Pero si no observo mi propio defecto tirano, que yo soy así con otras personas, entonces no voy a poder superar el defecto de la sumisión. Porque están vinculados. Y si existe uno, siempre va a existir el otro. Y uno alimenta al otro. Porque de uno vamos al otro. Entonces hay que
Sí, bastante complicada. La mente es así. Por eso dicen que todos los abusadores han sido abusados. Porque han experimentado la humillación y experimentan la tiranía. ¿No? Espera que no te agarré. Que los abusadores han sido abusados. Puede ser. Normalmente, por regla general, los abusadores han sido abusados en la época de su vida, normalmente en la infancia. Claro, pues sí. Si han experimentado la sumisión, entonces luego sí. experimentan la tiranía. Seguro, y obviamente pues traen un karma también vinculado con ese degeneramiento sexual. Por eso están vinculados con esos fenómenos, con esos... No solo sexualmente, sino, pues, por ejemplo, sus padres los han golpeado. Sí, claro, y pueden ser golpeadores. Claro. Es por eso entonces. Y por eso, Además de los factores externos, de la educación y la... Claro, sí, los factores externos obviamente influencian, pero también son esos factores. Y claro, es eso. Y si esa persona nació ahí, en una familia de golpeadores, es porque lleva el yo golpeador. Y por eso cuando crece, pues lo tiene y lo manifiesta. Y obviamente es sumisa y es tirana a los dos polos. ¿No? Entonces, si queremos superar los dos, un defecto, tenemos que trabajar los dos, ver los dos. Y cuando logramos ver esta relación de uno con el otro y los trabajamos a ambos, entonces se dice que se libera la sabiduría del bien y el mal, la sabiduría de la dualidad. Y se regresa a la unidad. La unidad donde habita la conciencia y donde existe la verdadera virtud. Hablamos entonces de humildad, valentía, voluntad, confianza, responsabilidad, diligencia, optimismo realista, castidad, capacidad de ahorrar e invertir, de respetar y hacerse respetar, amabilidad, virtudes. Las otras parecían virtudes, porque se pueden llamar de la misma manera, pero no son virtudes, son defectos duales. Acá estamos hablando de volver al centro, donde se rescata la sabiduría del bien y el mal. Y se alcanza la virtud, porque si una persona aprende a respetar a los demás, entonces se sabe hacer respetar. Y entonces rescata esa virtud, que es diferente ser tirano y ser sumiso. Si una persona libera la conciencia del derroche y la tacañería, entonces aprende a ahorrar y aprende a invertir, que es diferente ser derrochador a ser tacaño. La amabilidad, que puede ser buen humor, es una virtud distinta a estar de buen humor y después estar de mal humor. Esta amabilidad o este buen humor puede estar siempre, aún tal vez cuando las cosas no me vayan bien. Aún tal vez cuando me encuentre con personas que no me agradan. Aún tal vez cuando me encuentre con personas que, yo qué sé, son pobres o no tienen características que me gustan a mí. Puedo ser amable si liberé la virtud, no a través de los defectos, no se puede. Y así con todas las cosas. La valentía para enfrentar tanto situaciones comunes como situaciones en las que pueden causarme miedo. La voluntad que se libera de los extremos, cuando me entrego a los entretenimientos y cuando siento pereza. Y así con todas estas virtudes. Trabajando obviamente los opuestos. La castidad, cuando hablamos de castidad, no hablamos de un celibato, sino de que esta persona tiene control de su pureza sexual o su naturaleza sexual, entonces no se inclina a la lujuria ni tampoco a la frialdad, sino que alcanza la castidad, el equilibrio. Este es el estado de la conciencia equilibrado. Entonces, esta enseñanza se sintetiza o nos invita a aprender a hallar el equilibrio en todas las cosas. Entendiendo que nuestro ego siempre nos lleva a desequilibrarnos. La naturaleza del ego y nuestra naturaleza humana es deseo, busca el placer, busca la satisfacción y siempre nos lleva a desequilibrarnos. Entonces hay que observarse. Debemos estar atentos a cada momento y en cada situación del día y de nuestra vida para saber negar el exceso y encontrar el equilibrio en todas las cosas. Reconociendo el momento de hablar y el momento de callar. Porque a veces es bueno hablar, pero a veces es bueno callar. No siempre es bueno hablar, ¿sí? Pero el defecto sí le gusta hablar siempre. A veces es bueno callar, pero a veces es bueno hablar. No siempre es bueno callar, ¿sí o no? Pero al defecto le gusta callar siempre. El sabio debe reconocer en qué momento debo hablar y en qué momento debo callar. Según las circunstancias, la situación. En un momento el sabio puede hablar y en otro momento similar, tal vez el sabio no habla. Desconcierta el sabio. Dice, ¿por qué ahora no habla? Si el otro día habló. Pero porque está observando la situación, el momento. Y si no lo llaman a hablar, no va a hablar. Salud. Hay que reconocer el momento de trabajar y el momento de descansar. Porque en un momento es importante trabajar
y en otros momentos descansar. No siempre es bueno trabajar. La responsabilidad cuando se va al extremo es un exceso y genera desequilibrio, tanto en nuestra vida como en nuestro interior. A veces es bueno descansar, pero si descanso y me voy al extremo, ya se vuelve un desequilibrio. Entonces hay que aprender, no, ahora tengo que trabajar o hacer. Hay que hacer y hay que saber dejar de hacer. A veces no hay que hacer nada. A veces hay que levantarse y hay que empezar a hacer. Hay que reconocer el momento de comer y de abstenerse para hallar el equilibrio. Porque a veces es bueno comer, ¿sí o no? Hay que alimentar el cuerpo. No se trata de irse a un extremo. Pero a veces, cuando me doy cuenta que me estoy yendo a otro extremo, que me está agarrando la gula, entonces hay que saber detenerse, abstenerse, dejar de comer, no comer tanto. Encontrando el equilibrio, porque ¿qué pasa si como en exceso? Después termino indigestado, pierdo el estado interior, porque cuando uno come en exceso, muy placentero, pero después se viene un malestar que me hace perder el estado de felicidad, de plenitud que hablábamos antes. Hay que reconocer el momento de reír y el momento de detenerse. Uno se puede reír, sigue hablando, contando algo, pero no, si me empiezo a reír 2 horas, terminé ahí perdiendo toda la energía y toda la fuerza y toda la alegría. Después, ¿cómo me siento al rato? Me siento pésimo. Hay que reconocer el momento de tolerar y el momento de no tolerar. La tolerancia es una virtud en su justa medida, pero en exceso es un defecto. Porque si yo tolero todo lo que me hacen, ¿sí? Me abusan, me pisan, me maltratan, me pasa esto, no, en un momento tengo que decir, esperá, ¿sí? No se trata de ser violento, se trata de no tolerar. Hay que saber decir sí y saber decir no. Porque a veces uno dice, no, yo soy espiritual, entonces digo todo que sí. Sí, me ayudas, sí, me llevas, sí, me das, sí, ¿puedo hacer esto? Sí. ¿Puedo pisarte? Sí. No, hay que reconocer el momento que hay que decir que no, ahora no. Pero no porque, se me ocurre, ahora digo que no. Observando la circunstancia, la situación. Si esto me está desgastando, me compromete, me lleva para otro lado, no. Tengo que saber decir que no. Hay que reconocer el momento de gastar y el momento de ahorrar. A veces es bueno gastar, a veces es bueno ahorrar. Sin irse a los extremos. A veces es bueno ahorrar, pero a veces ahorrar se convierte en tacañería y hay que invertir en ciertas cosas. Entonces hay que saber reconocer. Claro. Entonces, hay que observarse, como dicen Carne, en las diferentes situaciones de la vida para poder hallar el equilibrio, viendo nuestro propio desequilibrio. ¿Cómo me estoy yendo? Porque el ego, la mente, la emoción, el cuerpo siempre me lleva a desequilibrarme. Como cuando busco los extremos de la riqueza. Me agarra la ambición y empiezo a trabajar y no paro de trabajar, porque... Y sí, es agradable trabajar y ganar dinero, pero hay un desequilibrio y eso no es felicidad. Entonces hay que reconocer para saber hacer alto. Y confiar en la providencia, porque el trabajar también viene por miedo, por temor. Confiar en que la providencia me da lo que necesito, la vida es así. Si no, no existiría el equilibrio. Y así con todas las cosas, desarrollando la conciencia del equilibrio, porque esto se desarrolla un estado de conciencia, una sabiduría del equilibrio. Poco a poco, cuando nos vamos observando y vamos viendo esta realidad, vamos desarrollando sabiduría. Entonces, nuestra conciencia ya aprende a hablar y a callar, a trabajar y a descansar, a comer y a abstenerse, a tolerar y tal vez en un momento no tolerar. Y entonces así alcanzamos el equilibrio y van desapareciendo de nuestra vida los conflictos, los problemas, los sufrimientos, los contrastes. Y alcanzamos equilibrio afuera y adentro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?